Hola, buenas noches. ¿Se escucha ahí? Sí, doctor. Hola. Sí, Buenas sí. noches. Ahí está. Disculpen, la demora, pero había un problemita con Buenas el noches. notebook y lo pudimos solucionar. Por eso no podía entrar. Bueno, mil disculpas por la demora. Fue debido a eso. Espero que les haya ido bien a todos en el parcial. Que estén contentos. No escucha. ¿Se escucha ahí bien o no? ¿Sí? No escucha a Romina Altamiranda, dice. Che, no seremos mucho 10. ¿10 solamente quedaron? ¿9? Díganme que no. Dale, Romina, no hay problema. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo anduvo el parcial? ¿Fue justo? ¿Fue injusto? ¿Cómo lo percibieron? ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Ya viendo algunas caras? No voy a decir la cara de Agüed, no voy a decir la cara de Gallardo tampoco. Luna tampoco, está serio, Luna, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿El silencio es presunción de legitimidad? Bueno, vamos a esperar que ingrese Altamiranda. Ya está. ¿Se escucha Altamiranda? Sí, bien. Bueno, perfecto. Sí, ahí. Listo, bueno, ya habrá, calculo que comenzado el día lunes con el doctor Gambini. Nosotros tenemos que empezar la parte especial. Y como ustedes saben, la parte especial, nosotros hasta ahora hemos dado la parte teórica general de lo que es la teoría general del contrato. Ahora viene la parte especial, que no significa nada más ni nada menos que abordar la temática referida a aquello que en algún momento vieron ustedes como la clasificación de los contratos en cuanto a los tipos contractuales. Y hablar de los tipos contractuales implica hablar de la tipicidad contractual. Tipicidad contractual que puede ser tipicidad legal, pero también hay una tipicidad social, que no necesariamente es la tipicidad legal. La tipicidad legal es cuando la ley dice, che, el contrato de compraventa es un contrato por medio del cual una parte se compromete a entregar a entregar a la otra una cosa a cambio de un precio cierto en dinero. Ahí aparecería la tipicidad contractual, no solamente por la definición. La tipicidad legal no es solamente definitoria o de conceptos, sino también de elementos estructurales específicos, que eso es lo que determina, en definitiva, el tipo contractual. Pero esa tipicidad es la que dice la ley. Puede haber otros contratos que no estén regulados legalmente y de allí aparece lo de la tipicidad social. Esto pasó en Argentina hace mucho tiempo con el contrato de tarjeta de crédito, por ejemplo, que es un contrato típico. Típico legal. Pero hasta el año 98 la tarjeta de crédito no era un contrato típico legal, era un contrato socialmente aceptado desde el año 68. Todos los bancos tenían tarjetas de crédito, todos los bancos emitían tarjetas de crédito, pero el contrato de tarjeta de crédito no había una norma que lo regulara. Entonces, se decía, al igual que los contratos de distribución comercial, como por ejemplo la concesión, el franchising, la agencia, la franquicia y la distribución propiamente dicha, es decir, un cúmulo de contratos que eran admitidos socialmente, pero no legalmente, pero eran válidos. ¿Por qué? Porque había un acuerdo de voluntades destinado a regular, crear relaciones jurídicas destinada a la distribución comercial. Y así como eso, puedo decir 12.000. Pero más allá de lo que digo, a lo que vamos es que el estudio de esta segunda parte genera un poquito más de esfuerzo de estudio, no interpretativo de entender cómo funciona la dinámica contractual, sino cómo son las tipologías contractuales. Entonces vamos a ver que después de la definición del contrato vamos a empezar a abordar los caracteres de ese contrato. Porque como ustedes ya vienen con un bagaje de doctrina general en donde analizan y ya saben qué es un contrato desde el punto de vista desde la clasificación económica, un contrato de cambio, ya saben lo que es un contrato bilateral, ya saben lo que es un contrato oneroso, un plurilateral de organización, ya saben todo eso.
como ya saben todo eso, ahora viene la segunda parte y empieza a analizar. Fíjense que la estructura de la norma generalmente es: encuadra el contrato con un concepto y empieza a desarrollar los elementos estructurales específicos, y después empieza a desarrollar lo que serían las obligaciones de las partes. ¿Para qué? Para abordar al final la extinción del contrato. Es decir, cada capítulo también tiene una lógica. Cada capítulo tiene la lógica de decir, erróneamente, para mi gusto, ya lo dije yo cuando en la primera parte, está mal que un contrato se clasifique en nominado o innominado, porque todos los contratos tienen nombre. Lo que importa es que sean típicos o no, que sean típicos o atípicos, para saber si tienen una regulación legal, y si no tienen una regulación legal porque carecen de tipicidad legal, quizás tengan una tipicidad social. Y entonces allí tendremos que analizar la teoría de la interpretación de los contratos atípicos y cómo nos asimos de algún elemento para interpretar esos contratos atípicos, ¿sí? Entonces, en esa inteligencia, nosotros hoy vamos a empezar a desarrollar todos esos temas. Generalmente me toca un contrato que es bastante importante y conflictivo, que es locación. Hoy vamos a ver locación. Aunque parezca simple, es un contrato que es complejo en algún punto. Y después de locación desarrollaremos seguramente mandato, comisión no tanto porque lo vamos a ver en comercial, pero vamos a desarrollar seguramente mandato, y después de mandato vamos a desarrollar fianza, y si podemos y llegamos vamos a desarrollar contrato oneroso de renta vitalicia y contratos de juego, apuesta o azar. Son contratos complejos, damos por sentado que seguramente van a haber visto con Gambini lo que es compraventa, permuta, cláusulas accesorias de la compraventa, porque son importantes, lo que son las cláusulas de retroventa, de reventa, pacto de preferencia, pacto de mejor comprador, compraventas sometidas a condiciones resolutorias o suspensivas, es decir, las compraventas aleatorias en algún punto. Y después nosotros vamos a desarrollar en su etapa correspondiente lo que son los contratos aleatorios propiamente dichos, como por ejemplo el contrato oneroso de renta vitalicia, como contraposición al gratuito, que seguramente lo van a ver cuando vean donación, que seguramente lo ven con Gambini, otro contrato importante, y con contratos de juego, apuesto o azar. Yo creo que con eso ya sería más que suficiente arrancar aprendiendo esto. Aguárdeme 2 segundos, por favor. Perdón, ya está. Dicho esto, arrancamos con establecida esta diferenciación entre lo que es la tipicidad legal y la tipicidad social. No todos los contratos, por más que sean atípicos, gozan de tipicidad social, aclaro, porque la tipicidad social genera una cierta conducta, ¿sí? Genera una cierta conducta que es asimilable por las personas de una manera parecida, no idéntica a la costumbre. No es lo mismo la tipicidad social que la costumbre. Como ya les dije, hay muchos otros contratos que no son típicos y que aparecen mencionados en las normas, pero no están regulados. ¿Qué sé yo? Si hablamos de bolsa de comercio, por ejemplo, hay muchos contratos que no están regulados, como los contratos derivados de swap, options o futures, y no están mencionados, pero otro contrato que aparece es el de underwriting, aparece mencionado en la ley de entidades financieras, pero no está regulado como contrato legal más allá de otra cosa. Y otro, por ejemplo, que ustedes no conocen y que es el contrato de Maquila, la ley 25.113, es un contrato típico, ¿sí? Un contrato típico y que se aplica, por ejemplo, en la actividad vitivinícola. Entonces, ese es un contrato típico y no aparece abordado en el esquema central de los 30 capítulos que aparecen como contratos en el Código Civil y Comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo que los contratos típicos no son solo los que aparecen en esos 30 capítulos. Hay otros más. Hay otros más. Entonces, como hay otros más, ojo, ustedes van a tener viendo. ¿Cuál, por ejemplo? Hay otro muy importante, que es el contrato de seguro, la ley 17.418,
esa ley regula un contrato específico que es el contrato de seguro y todas sus variantes. Y el seguro es un contrato típico. Tiene tipicidad legal. Y así como está el seguro, están algunos contratos agrarios en la ley de arrendamientos y aparcerías, en la ley de aparcerías rurales, como por ejemplo el contrato de arrendamiento. Y no aparece en el Código Civil y Comercial. ¿Qué quiero decir con esto? Que ojo, porque como la tipicidad legal la da la ley, puede haber una ley que signifique un contrato típico. Por ejemplo, ley 25.065, ley de tarjeta de crédito. Ley 17.418, ley de contrato de seguro. Ley 25.113, ley de contrato de maquila, y así sucesivamente. Entonces, ojo porque el universo de los contratos es muy vasto, entre lo que es típico legal, típico social y atípico. ¿Estamos? Por ejemplo, un ejemplo típico que voy a dar. En el artículo 1343-44, lo que serían las obligaciones del consignatario, si no me equivoco, chequéenlo por favor, va a aparecer una obligación ahí al final, en el 1344, si no me equivoco, sí, 1343 comisión de garantía, 1344 tiene que ser obligación del consignatario, y ahí aparece regulado un contrato, que no es la consignación. Y sin embargo aparece bajo la cápite de la consignación. Ahí aparece un contrato denominado contrato estimatorio. Y la gran pregunta es, ¿aparece con tipicidad legal el contrato estimatorio o no aparece con tipicidad legal a pesar de que la doctrina está dividida ahí? Y sin embargo hay un artículo que refiere a eso. Obviamente no dice el capítulo contrato estimatorio, pero regula a la consignación de una manera que no puede ser de otra manera que no sea la regulación del contrato estimatorio, en copia de lo que sería el artículo 1356 del Código Civil Italiano unificado, que aparece sí regulado el contrato estimatorio. Entonces, fíjense cómo esta parte, a pesar de que haya una norma que aluda a un contrato, no necesariamente implique que haya regulación o tipicidad legal. ¿Por qué? Porque acá en materia contractual sucede algo muy parecido a lo que ustedes vieron en interpretación jurídica contractual, que es que con independencia de lo que las partes digan o pongan en la hoja que están celebrando, nombre, por ejemplo, contrato de locación, no significa que del contenido de las cláusulas de ese contrato, sí va a haber contrato, pero no necesariamente significa que haya un contrato de locación. Típico caso, ¿cuál es? El boleto de compraventa. Que también lo van a ver, artículo 1171, creo. 1170, 1171 del Código Civil y Comercial. Cuando yo hablo de contrato de compraventa, no es lo mismo que hablar de boleto de compraventa. ¿Por qué? Porque ahí se me mete otra cuestión. Ustedes ahora no la saben, la van a estudiar. ¿Cuál es esa otra cuestión? La base del contrato ¿como qué? La base del contrato, estoy saludando a mis hijos que me saludan después de la ventana, vieron cómo son los adolescentes, se paran en la ventana y me hacen señas. 18 años, bueno, ya Felipe no es tan adolescente, y 13 de final y me hacen señas, me hacen de todo. Entonces estoy tratando les pido disculpas si en algún momento me río, o saludo, por ejemplo. Pero bueno, pasa en TNT, pasa en la vida real, ¿sí? Si nosotros abordamos esto de la clasificación, muchas veces vamos a ver que las partes le dan un nombre al contrato y de la estructura normativa no pasa. Con el contrato o el boleto de compraventa pasa eso. ¿Por qué? Porque ahora van a entender la real diferencia entre lo que sirve el contrato como contrato en sí mismo y el contrato como título para la transferencia o constitución de derechos reales. ¿Estamos? Entonces van a haber dos contratos en particular, que son la compraventa y la donación, por antonomasia los dos contratos enajenatorios y de cambio por excelencia, con una sola diferencia, que uno es oneroso y otro es gratuito, pero los dos son la causa, el título para la transferencia del derecho real o la constitución del derecho real. Quiere decir que si yo estoy enajenando, vamos a hacer un ejemplo ahora, una cosa, tengo que ver
cuál es la naturaleza de esa cosa para saber qué forma tengo que seguir. Porque la compraventa es abarcativa tanto de cosas muebles como de cosas inmuebles. Ahora, yo les digo, ¿y si vendo un caballo pura sangre? Ustedes saben que hay más de 9 compraventas, ¿no? Porque cada una, dependiendo de la naturaleza de la cosa, no es una simple clasificación entre compraventa de cosas muebles e inmuebles. Ojo, puede haber compraventa de cosas registrables, de cosas no registrables, de cosas que son creaciones, como por ejemplo las compraventas, las creaciones fitogenéticas. Entonces, hay que ver cada una cómo se gobierna en su registro, pero a los efectos de la transferencia de la propiedad. Pero el contrato va a ser el mismo. El problema es que voy a necesitar una forma o no determinada de acuerdo a la naturaleza de la cosa. Incluso hay una compraventa doméstica y una internacional. Son todos contratos típicos, ¿eh? E incluso la compraventa de consumo, que también es un contrato típico. Pero, por ejemplo, si yo voy a vender un inmueble, necesariamente requiero de qué? Para eso mismo forma, de la escritura traslativa de dominio, la famosa escritura traslativa de dominio, es decir, la escritura pública. Ahora, ¿la requiero siempre? No, porque si la enajenación es en un expediente judicial, no se requiere la escritura. ¿Qué se requiere? La subasta del inmueble ordenada por un juez, ¿sí? Tomada la posesión del inmueble y pagado el saldo de precio. Eso es lo que dice el 584 y anteriores del Código Procesal Civil y Comercial. Si yo inscribo por oficio eso, el dominio también se transfirió y no utilicé una escritura pública dada ante un escribano o un notario. ¿Se dan cuenta? Ahora, si me falta eso, ¿qué tengo? ¿Tengo compraventa de inmueble? No. ¿Qué tengo? Opera la teoría de la conversión del negocio jurídico y voy a tener un contrato en el que las partes se comprometen a otorgar ese contrato. ¿Se dan cuenta? ¿Tengo compraventa? No. ¿Qué tengo? Un contrato en el que las partes se comprometieron. Tendré que hacer un juicio de escrituración. 510 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Se dan cuenta? Y 210. Ahora, con independencia de eso, el boleto de compraventa es un contrato. Y además de ser un contrato, es un contrato preliminar. ¿Por qué? Porque obliga a celebrar otro contrato. ¿Se dan cuenta? Ahora se va entendiendo. Eso pasa porque la naturaleza de la cosa vendida requiere de una forma de consentimiento especial. Lo mismo pasa con la donación. En la donación la agrava. ¿Por qué la agrava? Porque en la donación, mientras en la compraventa es relativa la ausencia de forma, es decir, el requisito de la forma es relativo y no anula el contrato, en la compraventa. En la donación, si no está la escritura pública, el contrato es nulo. Y ahí la forma se convierte en absoluta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿y qué hay? En los dos contratos hay enajenación. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué hay enajenación en la donación? Porque el concepto de enajenación no es el mismo concepto que el de onerosidad. Enajenación es sacar o extraer o excorporar un bien del patrimonio de una persona, cualquiera sea el título. Sea título oneroso o sea título gratuito. Por eso operan, ¿qué? Los contratos defraudatorios o simulatorios, para que no me afecten las normas de orden público. Si yo, por ejemplo, dono, ¿sí? Yo dono a uno de mis hijos todos los bienes que tengo. Si me muero, mi restante hija, cuando vayan va a impugnar esa donación mediante una acción particular que se llama colación. Y le va a decir, hasta la porción de violación de la legítima, me tenés que traer la parte que es mía porque me estás vulnerando el derecho. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eso, ¿y qué hace? Eso pasa, para evitar eso, ¿qué hacen? Simulan una compraventa, error garrafal. ¿Por qué? Porque se someten a un juicio de simulación. Y la simulación, ustedes saben que lo que hace es anular el acto, ¿no? Entonces ahí ingresa todo. Entonces, ojo, porque también tienen que saber que por vía de los contratos se defrauda. Lo mismo ocurre con el fideicomiso. El fideicomiso es muy lindo, es una figura hermosa, comercial, genera un patrimonio de afectación que no puede ser afectado por los acreedores, ni por el concurso, ni por la sucesión. Mire, ni el Papa Francisco puede tocar el fideicomiso, claro.
El problema es que se olvidaron de que hay una norma, digo, el Papa Francisco por decir a alguien, ¿no? Como él todavía cree en la teoría del poder divino de los reyes, ¿no? Hay una norma que dice que todo eso está muy bien salvo que haya fraude. Si hay fraude, ese contrato de fideicomiso se va a poder atacar. Y lo que genera la acción de fraude, ¿qué es? Es justamente reconocimiento de una inoponibilidad al acreedor perjudicado. Ustedes lo que están viendo a partir de ahora, yo se lo digo como adelanto, pero en realidad cuando empiezan a ver derecho privado patrimonial, en realidad no solamente ven cómo son esas relaciones privadas patrimoniales interpartes, es decir, las relaciones creditorias, las que se dan entre personas, las relaciones reales entre una persona y una cosa, sino que después entienden cómo se configura el estado patrimonial, cómo es que esa prenda común de los acreedores empieza a configurarse y cómo se puede mantener por vía de medidas cautelares, cómo se puede reconstituir o recomponer por vía de las acciones si yo veo que hay una vulneración patrimonial. Entonces, paso a paso, ¿sí? Tranquilo, piano piano si va el notano, tranquilos, ¿por qué? Porque recién estamos aprendiendo la de las relaciones, nosotros tenemos que aprender las cosas, en principio, cómo se interactúa, pero después, cuando ustedes vayan a quiebra, se van a acordar de Cataldo, y van a decir, che, ¿te acordás que Cataldo nos habló de las acciones de recomposición patrimonial? Y bueno, terminan todo, como dijo una profesora a la cual quiero mucho de Derecho, Celina Dalmazo, cuando iba a Teoría del Derecho, que decía, el ordenamiento jurídico es como un collar de perlas que uno cuando se recibe termina de abrochar cuando entiende cómo funciona todo el sistema. Por eso se habla de que no son compartimentos estancos, porque cuando vayan a quiebras van a entender cómo funciona todo el sistema patrimonial. Ahí lo van a terminar de entender. No les estoy queriendo pinchar el globo, sino los estoy motivando para que ustedes entiendan cómo funciona esto, y que ahora nos toca ver esto. Pero cuando les pique el bichito van a ver y van a decir, che, qué lindo que está esto del patrimonio y de la recompensa. Y por ahí no les gusta el derecho privado y les gusta el derecho público y se van a hacer contencioso administrativo, qué sé yo. Eso depende de cada uno de ustedes, o familia. Pero familia también tiene derecho privado patrimonial. Si no, ¿qué pasa cuando se disuelve la sociedad conyugal? ¿Saben las peleas que hay ahí? Más que en las cuestiones societarias. ¿Sí? No les estoy queriendo dar un requiem para los que están casados, para nada. Pero digo, es una cuestión difícil esa. ¿Sí? Incluso el de la unión convivencial genera problemas patrimoniales. Entonces, ojo, porque todo es el sistema patrimonial, ¿eh? Todo es sistema patrimonial. Y ustedes lo que están viendo justamente es una materia de derecho patrimonial. Por más que la camuflemos, es un sistema de derecho patrimonial privado. Y en ese sistema de derecho patrimonial privado, entendido lo de la forma, en muchos contratos se ve esto, de que dependiendo de la naturaleza de la cosa, depende de la regulación. Por ejemplo, lo van a ver en el depósito. El depósito es uno de los contratos más importantes que hay en el ordenamiento jurídico, a pesar de que parezca mentira, a pesar de que parezca tedioso, a pesar de que digan, ah, no, sí es re fácil porque el depósito es voluntario o necesario y el voluntario puede ser regular o irregular. Todo el sistema bancario se sienta o se afinca sobre el depósito irregular, muchachos. Todo el sistema, escuchen lo que estoy diciendo, ¿eh? Estoy haciendo una afirmación gruesa. Todo el sistema bancario, en todo lo que son las operaciones pasivas bancarias, que están contenidas en las OPASI, algún contador habrá acá que asentirá con la cabeza, arranca con el depósito irregular. ¿Por qué? Porque el depósito irregular, como es un depósito de una cosa que es fungible, y que no se devuelve con la misma cosa, sino con la misma cantidad de género o especie, que hace, transfiere la propiedad de la cosa, ¿sí?, al depositario. Y entonces la plata que a mí me presta el banco es del banco, pero la sacó de otro lado. Y ahí nace la intermediación. Entonces, él es el dueño de la plata. Y ustedes dicen, pero no, es mía que soy la ahorrista. No, no. Desde que la depositaron, la plata ya no es más de ustedes. Ustedes lo que tienen ahora es un crédito. La plata ya es del banco, ¿se dan cuenta? Todo el sistema bancario se asienta sobre ese criterio. Y ustedes por ahí muchas veces no le dan bolilla al depósito irregular,
pero es uno de los contratos más importantes, así como el de transporte y miles de cosas. Pero hoy nos toca ver un contrato que no porque no sea de cambio, no significa que no sea importante, al contrario, es muy importante, y es el contrato de locación. Así que si les parece, empezamos a analizar el contrato de locación, que ya arranca, si me permiten, voy a recurrir a la biblioteca. Así vamos analizando en la medida de lo posible lo que es la locación. Y todo este cuento arranca en el artículo 1187. Ahí arranca el contrato de locación. Y si yo les digo a ustedes qué es un contrato de locación, seguramente conozcan lo que es un contrato de locación. O seguramente en alguna vez en la vida lo han celebrado el contrato de locación. Pero detrás del contrato de locación se encubren muchas cuestiones de política económica, y se encubren muchas cuestiones de política habitacional. ¿Sí? Por eso el contrato de locación ha sido uno de los contratos más modificados, generalmente siempre cuando hay emergencia. ¿Por qué? Porque sea que la emergencia es económica o sea que la emergencia es habitacional, lo cierto es que el contrato de locación genera ese ánimo de lo que los españoles dicen bandazos. Hay veces que regulamos, hay veces que no regulamos, hay veces que regulamos, hay veces que no regulamos, y en definitiva el Estado siempre se termina metiendo. Y si ustedes fueron a una materia, que calculo que sí, que sabrán de qué se trata, se llama Derecho Constitucional, no sé si les suena. Por ahí es una materia que por ahí no les parece tan importante, pero es importante. Y un desprendimiento de esa materia que se llama Derechos Humanos, habrán visto un fallo, ¿sí? Que habla justamente sobre el poder de policía en materia de regulación, y quizás alguno de ustedes se acuerda, que se llamaba Ercolano, ¿sí? ¿Se acuerdan de Ercolano contra Rantieri de Renzo? No se acuerdan. Bueno, ese es uno de los fallos de la Corte que habla de poder de policía americano y que justamente nace como consecuencia de una ley de vivienda de locación, ¿sí? En la cual el Estado se metía a regular en los contratos de locación privados. Entonces, fíjense cuál es la gravedad del asunto. ¿Cómo? Si los contratos son celebrados entre personas privadas, ¿por qué el Estado se tiene que meter? ¿Por qué tiene que haber intervencionismo estatal en un contrato privado? Primera pregunta. ¿No? ¿Por qué papá Estado se me tiene que meter en un contrato? ¿Qué somos todos hijos del Estado nosotros? ¿Somos todos nenes que necesitamos que papá nos guíe? Depende cuál sean sus concepciones de Estado, ¿no? Si ustedes creen en un Estado interventor, que tiene que estar presente y que tiene que hacer todo eso y reconocer derechos y reconocer derechos y reconocer derechos, y se olvida siempre de la parte del Civil 2, ¿no? Se olvida del Civil 2, donde no aparece ninguna obligación y querrá ser intervencionista. Y eso es lo que generó en Lantieri de Renzo, ¿sí? Ercolano contra Lantieri de Renzo, 1933, uno de los primeros fallos que hay sobre intervención, sobre emergencia económica e intervención en las viviendas. Pero más allá de entrar a ingresar a esa parte de análisis de lo que genera, el interés que genera, y evidentemente se genera por una cuestión, que es la falta de vivienda propia. Simple. Cuando falta la vivienda propia, falta el crédito para que se adquiera la vivienda propia, falta la política de Estado, obviamente rebalsa por otro lado. Y también rebalsa por otro lado que hay gente que quizás tiene en demasía o está acostumbrada a vivir de eso. Entonces ahí se produce lo que Duncan Kennedy señala en la enseñanza del derecho como la tensión. ¿Qué es mejor? Que haya mucha gente que tenga muchos inmuebles y los rente o los alquile y ponga el precio que quiera, o exista la posibilidad de que todos tengamos nuestra vivienda propia. Y bueno, y ahí aparece Tomás Moro, ¿no? En un libro político muy bueno que se llama Utopía. Él lo refería al Estado, nosotros lo vamos a referir a las políticas sociales, de que
Obviamente que lo óptimo, en términos económicos, para los que son economistas, el óptimo de Pareto sería, ¿no? Obviamente que el mercado sea perfecto y que todos tengamos nuestra propiedad. Entonces, caerían de suetudo, si se quiere, por lo menos como política social, regular la locación. Ahora, si hay tanto interés en regular las locaciones, porque evidentemente algo falla y algo falta. Y lo que faltan son viviendas. Entonces la pregunta que sigue es, ¿faltan viviendas o faltan posibilidades de acceder a la vivienda? Bueno, de eso se encargan las leyes de locación, de que se mantenga un justo equilibrio en un sistema que, por más que les guste o no, nuestro sistema constitucional adscribe a un sistema capitalista de economía liberal. Por más que no le guste, al que no le guste, modifican la Constitución, muchachos. Que tampoco será tan difícil, digo yo, qué sé yo. Cuando quieren modificarla para una reelección, la modifican, con lo cual podrían modificarla. Pero el artículo 42 de la Constitución Nacional adscribe a ese posicionamiento. Por más que les guste a muchos la Revolución Rusa, que lo digan en un debate público, me parece perfecto, pero esto no es una clase de historia, es una clase de derecho, ¿sí? Y las clases de derecho tienen que ser sobre derecho. Y el artículo 42 de la Constitución de la República Argentina habla sobre qué sistema adopta y cómo lo deducimos cuando regula la defensa de la competencia y cuando regula el derecho de los consumidores. Ahí está la adscripción política económica de nuestra Constitución, que es de neto corte liberal. No como neoliberalismo, como política, ¿sí? Como política de consenso de Washington. No vamos a hablar de eso acá. Si quieren hablamos otro día, no tengo ningún tipo de problema porque me encanta. Pero de nuestra constitución política, tanto en la parte dogmática, con esos artículos, ahí florece la concepción económica de nuestra constitución, que también estaba prevista por Alberdi, ¿eh? Por más que no tuviese la reforma del 94, en el nacimiento de 1853 e incorporación de 1860 también está ese concepto, ¿eh? Ojo, también está ese concepto. Por eso la prohibición de las aduanas interiores, para la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio republicano, dentro del territorio federal. A pesar de que haya gobernadores que les parece que son los dueños de las provincias, no es así. También lamento decirles eso. Es como hacer trabajar a la corte al cohete, ¿no? Decir una cosa que todos nosotros sabemos, todos que somos todos colegas y la sabemos. Y sin embargo parece sí que hay gente que no la sabe. Y ahí es donde aparece la falacia de que el derecho se presume conocido por todos. Imagínense, ¿quién va a tener la obligación de conocer la Constitución? Bien. Deberíamos tenerla todos. Deberíamos tenerla todos. Pero más algunos que otros. Y no lo digo por ahí, por ustedes. Pero más allá de esa cuestión, la locación justo da en ese punto. Es un contrato conflictivo. Fíjense que con la compraventa no pasa lo mismo. Con la compraventa, ¿cuándo pasa algo? Cuando se toca el derecho de propiedad, si hago un contrato en moneda extranjera, supongamos, ¿no? Ahí sí aparece una discusión. Se me cuela la discusión de la adscripción a la política económica del 765. Artículo que, como ustedes saben, fue contradictorio, porque decía otra cosa. Decía otra cosa. Nominalismo económico. ¿Sí? Pero el contrato de locación es un contrato que toca eso, toca la fibra sensible. Y de hecho ustedes, que no son ajenos al debate público, todos escucharán lo que piensa la gente sobre la ley 27.551, que fue la última modificación que entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2020, en plena emergencia pandémica, sanitaria. Pero antes hubo otra norma jurídica que entró en vigencia, que fue el decreto 320. También modificó el contrato de locación. Y también modificó algunos artículos de la ley, a pesar de que sea un DNU. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben si se ratificaron los DNU? Yo no lo sé. ¿Saben si la Comisión Bicameral ratificó los DNU en los términos del 99 de la Constitución Nacional? ¿Lo saben? ¿Los vieron ratificados por el Congreso? ¿Los vieron? No, no. No los vieron. ¿Es legal o ilegal eso? Y mínimamente debería haber una ratificación del Congreso.
porque el DNU es una ley. El DNU es un decreto. Pero ese decreto 320 modificó el contrato de locación. Y ahí dentro del contrato de locación aparece otro contrato que está muy relacionado con el contrato de locación, que es la fianza. Artículo 1225 y 1594 y 1574. ¿Por qué? Porque se suele garantizar a los contratos de locación, por el pago de los cánones locativos, se suele garantizar con una fianza. Y el decreto 320 habla de los dos supuestos, ¿eh? Habla tanto de la extensión del plazo de la locación como de la fianza. Y además la ley después, a la postre, modificó el Código Civil y Comercial, que ahí sí está bien, obviamente, fue el mismo órgano legiferante que dio el Código Civil y Comercial, el que la modificación, ¿está bien o está mal? Está muy bien. Con independencia de que estemos de acuerdo con que la ley sea buena o mala, eso es esa harina de otro costal. Pero la modificación está hecha constitucionalmente. Sea buena o sea mala la ley 27.551, ¿me explico? La modificación que se hace por decreto requiere un plus, que es que es una ley. Es la ratificación del órgano que constitucionalmente está encargado por eso. Está bien que se haya dictado el decreto 320 o no, y es facultad del presidente. El Poder Judicial no se puede meter. El presidente entendió que era la oportunidad, está bien que lo haya hecho, pero después requiere la ratificación. ¿Se dan cuenta? Es decir, en el derecho público nacional, provincial o estadual, municipal incluso, se requiere de ese acto. Y el contrato de locación fue modificado por el decreto 320. Y ustedes me van a decir, ¿cómo fue modificado por el decreto 320? Y en el plazo de la extinción del contrato de locación. Prórroga automática. ¿No le suena a eso? ¿No le suena a eso? ¿A una adecuación impuesta del contrato? ¿No le suena a una ley de emergencia o a un decreto de emergencia diciendo, ustedes pueden decir lo que quieran, pero ¿sabe qué? Estamos en emergencia, el contrato que vencía el 30 de marzo automáticamente se vence el 30 de septiembre? Es una adecuación impuesta del contrato. ¿Las partes dijeron eso? No. ¿Quién fue? Papá Estado. ¿Papá Estado? No. El señor presidente. Y requiere la ratificación, obviamente. ¿Por qué? Porque lo dice la ley reglamentaria de los DNU. Porque si no, se invalidan. Lo dice la ley y la Constitución. Pero ¿se dan cuenta? Se modificó. Hay una adecuación impuesta del contrato. Eso es una adecuación impuesta. Lo mismo pasó con la ley de emergencia económica 25.561, 25.563, 25.589, hasta la ley de quiebra se modificó por la ley de emergencia económica. Pero sepan que, fíjense lo importante que será el contrato de locación, que yo no vi una modificación del contrato de compraventa por un DNU. Sí, en cuanto a una cosa, al control de cambios. Sí, en cuanto al control de cambios, ahí sí, porque en la compraventa, fíjese, naturaleza de la cosa, ¿qué es? Moneda extranjera. En la naturaleza de la compraventa de moneda extranjera, el Estado sí, porque tiene ¿qué? Tiene control sobre la moneda, obviamente. Entonces, ¿a cuánto y cómo? Por eso, ¿se dan cuenta? Todo eso es contractual, pero eso es intervención del Estado, ¿por qué? Porque es una facultad arreglada y tiene las facultades atributivas, son del Estado, obviamente. Ningún privado podría tenerla, esa facultad. Y está bien que no la tenga. Ahora, con todo esto lo que quiero significar es que el contrato que vamos a analizar ahora es un contrato muy importante, muy complejo en algún punto, y que siempre, fíjense que cuando pasa algo, cuando hay alguna crisis, siempre aparece una modificación a la ley locativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también genera una rispidez entre el derecho del tenedor precario en la locación con el titular de dominio de la cosa. Es normal. O ustedes nunca escucharon diciendo, che, vos sabés que no se me va, me deben 2 meses y no se va el locatario. Por favor, vamos a desmitificar algunas cosas. No se dice alquilino, por la duda. ¿Sí? No cometan ese error grosero. La gente dice, no se me va el alquilino. No, no. Las partes del contrato de locación no son. ¿Sí? Locador, locatario. Partes del contrato, locador, locatario. ¿Sí? Pero antes de ingresar en eso, ¿qué es la locación? Evidentemente el Código Civil y Comercial modificó para bien
la definición del contrato de locación. En algunas cosas. En algunas otras mantuvo los horrores jurídicos, pero no importa. Se sanean igual. ¿Qué es el contrato de locación si yo tuviese que preguntarles a ustedes? Y en el contrato de locación encubre conceptos y terminologías que lo diferencian de otros contratos. Entonces, si yo les digo, ¿qué les parece? No se me duerma, Josefina, vamos, un poquito más. ¿Qué es lo que encubre la locación? Si yo les pregunto, ¿qué les parece a ustedes que es la locación? Miren, que me encanta cuando somos pocos, no es porque no me moleste que seamos muchos, sino porque se puede dialogar más y sin tanta interferencia, lo que no significa que pase hoy, pero ¿qué les parece que es un contrato de locación? ¿Qué les parece? El otorgar el uso y goce. El otorgar el uso y goce, dice la doctora Awed. Tenía un amigo Awed que era odontólogo, por ahí lo conoce. No, bueno, no lo conoce. El otorgar el uso y goce. La ley no habla de otorgar, habla de conceder. ¿No? Entonces, ¿quién otorga el uso y goce? Dice otorgar en el artículo. Sí, pero esto viene de la palabra conceder. ¿Qué es el otorgar el uso y goce o conceder el uso y goce? ¿Y quién lo hace? Obviamente lo hace aquel que da la cosa en locación. Y yo les pregunto, ¿qué se puede locar? ¿Cosas materiales o cosas inmateriales? Materiales. Materiales. Pero fíjense que nosotros dijimos cosas. Y las cosas tienen una definición propia en el Código Civil y Comercial, ¿no? Como parte general del derecho civil. ¿Sí? ¿Cuáles eran? Se me enojó Josefina cuando dije conceder. Y uno dice, no, pero dice... Pues... Brava, Josefina. ¿Mm? Fíjense cómo arranca la definición, para que ustedes aprendan, con esto no estoy queriendo faltarles el respeto, a clasificar un contrato cuando lo leen. La semántica es muy importante. ¿Cómo habla más allá de lo de otorgar? Dice algo antes de otorgar la ley, una palabra antes, 2 palabras dice antes, 3 dice antes de otorgar. ¿Qué dice? Se obliga a. No dice que da el uso y goce. ¿Se dan cuenta? Ya con solo leer eso ustedes se dan cuenta que el contrato de locación es un contrato consensual. Siempre. Como contraposición a los contratos reales. ¿Por qué? Porque la semántica del contrato dice que el contrato de locación puede estar perfeccionado incluso antes de que las partes ejecuten sus prestaciones. En la compraventa pasa lo mismo. Fíjense que ahí es cuando ustedes empiezan a entender las clasificaciones. Todo contrato que cuando ustedes vean que diga, hoy los contratos reales ya desaparecieron casi todos, ¿no? Pero cuando vean que dice, cuando una parte se obliga a, el contrato es consensual. Porque no requiere lo que requerían los contratos reales, que era la datio rei. La locación es un contrato consensual. Es un contrato, obviamente, bilateral, ¿no? Pero ahora vamos a seguir con esto. De la propia definición, ya antes del otorgar, que fue el conflicto que sucedió entre Cataldo y Awed, hace muy pocos segundos, en la locación existen 2 partes. Una, el locador, que es el que concede o se obliga a conceder u otorgar el uso y goce de la cosa, mueble o inmueble, pero habla de cosa. ¿Qué era la cosa? Todo elemento material susceptible de apropiación económica. ¿Y qué se equiparaba a las cosas? La apropiación de la energía. ¿Estamos? ¿Sí? Estamos, eso es civil 1. No me hago cargo de esa parte. ¿Está? ¿Está? Entonces, habrá contrato de locación cuando una parte denominada locador se obliga a conceder, a otorgar el uso y goce de la cosa. ¿Qué significa conceder u otorgar el uso y goce? Otorgar el uso significa que le da la posibilidad a la contraparte, al locatario, de usarla.
Usarla, ¿qué significa? Estar en ella, vivir. Pero el contrato de locación agrega un plus. También autoriza a gozarla. Y la palabra goce es sinónimo de disfrute. Cuando nosotros decimos usar y gozar de la cosa, significa que además de usarla, el locatario puede gozar de la cosa, puede disfrutarla. ¿Y qué significa la palabra disfrutar? En términos jurídicos, ¿no? Obviamente. Vieron que siempre el día de abogado aparecen todos esos memes diciendo que para una parte que tenedor no significa para comer y todas esas cosas del día del abogado. Disfrutar significa apropiarse de los frutos que la cosa locada da. Quiere decir que el contrato de locación es tan importante que por vía de la concesión del uso y goce, cambia la regla genérica del res perit et crescit domino, de que la cosa crece y perece para el dueño. ¿Se dan cuenta? Mire, pucha, todo eso dice, mire cómo le voy a hacer una concesión a web para que no se enoje hoy y el marido no salga pagando. Cuando dice la palabra otorgar el uso y goce, es un chiste a web, no se enojen. Cuando dice la palabra uso y goce, cuando habla de gozar, habla de disfrutar. Y disfrutar significa apropiarse de los frutos. ¿A cambio de qué? Y ahí aparece la otra parte. El locatario, a cambio de un precio cierto en dinero. Por eso las reglas de precio en torno a la compraventa rigen subsidiariamente o suplitoriamente en materia de locación. Pero de esa definición propia que dimos, surgen las partes: locador, el que concede el uso, el que otorga el uso y goce. Mire cómo le hago un guiño ahí. El que otorga el uso y goce. Y locatario, el que paga. ¿Vieron como el tango mano a mano? Todo lo que termina notario. ¿Vieron? Tango ese que canta, tan lindo. Mano a mano hemos quedado, nada debo agradecerte. Los favores recibidos creo haberte los pagado, dice el tango, ¿no? Ese tango habla de lotario. Todo lo que termina en tario es el que paga precio acá, en derecho civil. ¿Sí? Locatario, consignatario. También aparece comodatario, pero el comodato no puede ser porque el comodato es gratuito. Pero ahora iba a explicar eso. Como préstamo de uso. Pero fíjense cómo antes aparecía mucho en el contrato de locación de cosas, de servicios y de obra. Ahora, como se modificó el contrato de locación, el contrato de obra y servicios, que seguramente lo va a dar el doctor Gambini también porque son muy importantes. Lo vimos ya. Bueno, los dos antes se denominaban locación de servicio y locación de obra. ¿Tá? Ahora no se llama más locación de servicio y de obra, ahora son contratos de servicios y de obra. Pero contrato de servicio es muy importante porque van a ver otra materia que también tiene un contrato típico legal. ¿Cuál es? Derecho al trabajo. La ley 20.744 regula la ley de contrato de trabajo. Se llama así. Ese es un contrato típico legal también. Y ahí ustedes sabrán cuándo estarán en presencia de un contrato de servicio de prestación profesional o de un contrato de trabajo. ¿Y para qué sirve eso, me van a decir ustedes? ¿A qué efecto? Y a los efectos de encuadrar jurídicamente si el fuero es el laboral o el civil y comercial. Si rige el convenio colectivo de trabajo como contrato preparatorio o si rige el código civil y comercial. Ojo que no es fácil eso, ¿eh? No es moco de pavo, porque además la legislación laboral es de orden público, intuitiva. Con lo cual, entre una y otra, plum, gana la laboral. Ojo. Entonces, fíjense la importancia. Antes se denominaba locación, ahora se denomina servicios. Pero vamos avanzando un poquito más y dijimos, che, pará, habrá contrato de locación cuando una parte se comprometa, se obligue a otorgar a la otra. Mire, como estoy dando tantas concesiones hoy. ¿Sí? Otorgar el uso y goce de la cosa a cambio de un precio cierto en dinero. ¿Qué es lo que se puede extraer de esa definición legal? Y para que ustedes vean cómo se articula esto.
En primer lugar, los caracteres del contrato de locación. ¿Por qué? Porque de esa definición surge que el contrato de locación es un contrato consensual, que queda perfeccionado con el mero consentimiento de las partes. Oneroso, porque es a cambio de una contraprestación. Conmutativo, porque desde el inicio del contrato ya sabemos cuáles son las ventajas o desventajas que las partes van a sufrir, como contraposición a los aleatorios. Pero además es bilateral, porque establece obligaciones para ambas partes, tanto para el locador como para el locatario. ¿Sí? Que es un contrato, desde el punto de vista económico, no es de cambio. Desde el punto de vista económico, la locación no es un contrato de cambio, pues la cosa no se entrega en propiedad. Es un contrato de colaboración, ¿sí? Es un contrato de colaboración, la locación. ¿Está? Es un contrato de colaboración, es un contrato que tiene finalidad económica, pero no necesariamente es de cambio, porque la cosa no se entrega en propiedad. Se traslada una figura, ahora van a empezar a entender la diferencia entre la figura real de la tenencia y de la posesión. Se entrega la tenencia legal de la cosa. Porque el tenedor es el que reconoce, yo hacía el chiste hoy del abogado del tenedor, pero el tenedor de una cosa es el que reconoce en su dueño la propiedad. Él sabe que no es el dueño. Le falta un elemento del derecho real que se llama el animus domini. Pero bueno, ya lo van a ver el semestre que viene eso. Si Dios quiere, el 2022 lo verá a ustedes cursando y estableciendo esa linda parte general que habla sobre tenencia y posesión. Que posesión, ustedes lo tienen asimilado al derecho penal, pero el derecho penal de esto no sabe nada, y el concepto de posesión del derecho penal incluso es tomado del derecho real. Después verán otras como la justaposición local, la mixta y todas esas cosas. Pero para que vayan entendiendo esto, el contrato de locación, al otorgar el uso y goce de la cosa, lo que traslada es la tenencia precaria de la tenencia jurídica de la cosa. ¿Por qué jurídica? Legal. Porque lo hace hasta un plazo determinado. Cuando ese plazo se vence, la tenencia deja de ser legal y pasa a ser precaria. Porque todo lo que es precario en el Código Civil y Comercial es porque carece de plazo para la entrega. ¿Estamos? Lo digo como adelanto. Pero más allá de eso, el contrato de locación es un contrato en donde las clasificaciones de las prestaciones pueden ser de ejecución inmediata, puede también ser diferida en el tiempo si yo rento un inmueble para las vacaciones, por ejemplo. ¿Sí? Pero además, en cuanto al modo en que se presta la prestación, una de las prestaciones es de ejecución instantánea, que es la del locador, porque automáticamente donde el locador entrega la cosa, al conceder el uso y goce de la cosa, tiene que entregar la tenencia de la cosa. ¿Cómo? Por vía de la llave, si es un departamento. Si es un rentacar, fíjense, ¿está regulado el rentacar? No. Pero aparece la locación, ¿no? De cosa mueble registrable. Si es un auto, con la entrega de la llave del auto. Si es un inmueble, con la entrega de la llave de la cosa. ¿Está? Si es un campo, que le vamos a denominar arrendamiento, no locación, porque hay una ley que lo regula, ¿sí? La 13346, si no me equivoco, que es la de ley de arrendamiento y a parcerías rurales. Esa ejecución del locador es instantánea, se agota en un solo momento, ¿sí? La prestación principal del locador se agota en un solo momento. En cambio, la del locatario no es instantánea. ¿Cómo es? Es de tracto sucesivo o de prestación fluyente. ¿Por qué? Porque se debe realizar mes a mes. ¿Hasta acá vamos? Fíjense cómo hay una dicotomía. Y ahí es donde empiezan a entender ustedes lo de la sinagmática genética y lo de la sinagmática funcional. ¿Por qué?
Porque el contrato de locación es genéticamente sinalagmático, pero funcionalmente no es sinalagmático. ¿Por qué? Porque la prestación principal del locador se constituyó y se agotó. Después regirán otras obligaciones. Después regirán deberes secundarios de conducta, pero la principal ya la cumplió. En cambio, el locatario, la del locatario es mes a mes. Y no se puede adelantar. Y no se puede pagar por anticipado. Todo. El canon locativo no se puede pagar todo por anticipado. Hay presunción de que hay otra cosa ahí, ¿eh? Ojo. Se pueden simular y fraudulentar, por decirlo mal, se pueden cometer muchos actos fraudulentos por vía de una simulación de un contrato de locación. O encubrir, como negocio jurídico indirecto, una locación para desalojar a alguien que firmó un préstamo y es el dueño de la cosa. Ojo, lo he visto, no me lo contó nadie. Entonces, ojo, porque se dan cuenta cómo varió ahí, que tenemos una parte que su ejecución prestacional es instantánea, y la otra es de tracto sucesivo o fluyente, ¿sí? Que es el canon locativo. Ahora, más allá de eso, fíjense cómo venimos. Venimos recién con un artículo. Todo eso extrajimos de un artículo, ¿no? Pero además, el contrato de locación, desde el punto de vista de la forma, ¿es formal? La ley dice que tiene que ser por escrito. La ley de arrendamientos rurales dice que tiene que ser por escrito. Ahora, ¿por escrito es a los efectos de la prueba? Ni siquiera. Porque si falta, el contrato de locación vale igual. Tendré que probarlo por otros medios. Pero el contrato de locación vale. ¿Por qué? Porque no se requiere avecentia la forma esa. ¿Sí? Se requiere para probar la existencia contractual. Pero yo el contrato de locación lo podría celebrar in voce. Es decir, lo veo a Paul Holbol y le digo, Paul, te quiero alquilar el departamento. Y él me dice, bueno, dale. ¿Querés que firmemos algo? No, deja tanto y de palabra. Y hay gente que tiene alquilado de palabra. ¿Es lo recomendable? Ustedes son colegas míos ya. No. Por más que sean amigos. Nunca. Ahora tienen que empezar a cuidar. Se dan cuenta que ahora van a empezar a ser como defenders, ¿no? Ahora el derecho les va a empezar a dar herramientas a ustedes para defenderse. Y después, ¿para qué? Para abogar por otros. Por eso lo lindo de esta profesión es eso, ¿no? Abogar por los derechos de otros. Los derechos, o por lo menos si no tiene derecho, para que se tenga un juicio justo, mínimo, y se defienda. Entonces, ¿hasta acá vamos? Vamos a incursionar. ¿Es formal? Dice la ley por escrito. Puede ser hasta verbal. Y si se niega, tendrá que probárselo. El tema es que seguramente ya están ocupando el inmueble a título. ¿Quién tendrá que probar? Y aquel que invoca que tiene la tenencia legal de la cosa. Si no, tiene la tenencia precaria. Y se expone, obviamente, a un desahucio, ¿no? A una requisitoria en cualquier momento del locador. Y fíjense que yo digo locador y no digo dueño de la cosa. ¿Por qué digo locador y no digo dueño de la cosa? Porque las cosas ajenas pueden ser objeto de los contratos. Y yo me puedo dedicar a alocar, si tengo facultades, cosas ajenas. Entonces acá viene otra pregunta, ya empieza a meterse más finito. Se empieza a poner más finito. Si yo soy ¿sí? Yo soy comodatario. ¿Puedo locar el inmueble dado en comodato? El tema de esto es que esto no es como que, ¿vieron cuando a uno le dicen no, salí de acá, no, y uno se va? Acá hay que justificarlo. En ese vis a vis no hay que justificar nada y rige una doctrina de la autoridad. Acá hay que justificarlo. ¿Por qué no, Agüed? Usted dice que no. Es muy simple la respuesta. Supongo, no, está bien, pero ¿quién más? Creo que Lumila dijo que no. Creo que alguien más dijo que no. Es muy simple, ¿por qué no? Porque rige el principio de que nadie puede transferir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que lo gozaba. Si justamente el comodatario tiene solamente el derecho de uso, ahora lo vamos a explicar,
y no el de goce, no puede otorgar una locación. Tendrá que acreditar que tiene poderes suficientes para alocar. ¿Se entiende? Lo vuelvo a explicar, Oscar, porque te vi que miraste y por ahí lo explico. En virtud del principio nemo plus iuris, ¿sí? El que estaba regido en el 3270 del Código Civil, derogado, ahora está en otro artículo que nunca me lo acuerdo, ¿saben, che? Nunca me lo puedo acordar ese. Pero ya me lo acordaré. Nadie puede transferir un derecho mejor ni más extenso que el que tenía. Y justamente la diferencia entre la locación y otros contratos, en un contrato que se ve con mucha impronta es en el comodato. El comodato es un préstamo de uso. Hay dos clases de préstamo, de acuerdo a la naturaleza de la cosa. De nuevo volvemos a ver sobre la naturaleza de la cosa. Uno, préstamo, si la cosa no es fungible, el préstamo es de uso. Un inmueble no es fungible. Yo, si me prestan un inmueble, tengo que devolver mi inmueble. ¿Está claro? Si me prestan un auto, tengo que devolver el mismo auto. Si me prestan plata, ¿tengo que devolver la misma plata? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque la naturaleza de la cosa cambió. La naturaleza de la cosa, en el préstamo de uso, es de una cosa no fungible, mueble o raíz. En cambio, en el préstamo de consumo es de una cosa fungible. Por eso se llama de consumo, porque es consumible o fungible. El comodato es un préstamo de uso. Y como préstamo de uso, lo que solamente concede es el uso de la cosa, no el goce. Quiere decir que el comodatario, cuando le dan el uso de la cosa, no se puede apropiar de los frutos. Tiene que devolvérselos ¿a quién? Resperit domino, a su verdadero dueño. ¿Está claro? Entonces, como el comodatario solamente tiene el uso, nunca podría dar en locación la cosa dada en comodato. ¿Por qué? Porque no tiene ese derecho él. ¿Qué podría dar? Sí podría dar en comodato, pero nunca en locación. Quiere decir que hace, es un derecho derivado, se conoce en el derecho esto, ¿sí? Traslada o deriva los mismos vicios o derechos que tenía originariamente, los traslada. El comodatario no estaría legitimado para dar en locación, salvo que tuviese apoderamiento, porque él no tiene ese derecho. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en esto? Esto es una cuestión muy importante de legitimación. ¿Qué se nos mete acá en 1025? Todo el que contrata por otro, porque se pueden contratar sobre cosas ajenas, pero hay que tener facultades para hacerlo. Se pueden vender cosas ajenas, pero hay que tener facultades para hacerlo. Se pueden locar cosas ajenas, pero hay que tener facultades para hacerlo. Y si yo soy locatario, ¿podré celebrar otro contrato de locación? Sí, en la medida en que esté autorizado para ello. Y bajo qué figura, y ahí se nos cuela figura, se nos cuela en la parte general, la cesión de locación y la sublocación, que no son lo mismo. Que no son lo mismo. La veo con cara de preocupada Altamiranda, me mira como diciendo, ya a esta altura, ¿cómo pude haber cometido el error de estudiar Derecho? Dicen algunos. Pensando que me dijeron que era fácil, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? No es tan fácil. Y algo difícil le tenemos que encontrar como para aparentar que somos inteligentes, porque si no, vieron lo que dicen todas las otras profesiones de la abogacía, será lo que debe hacer y si no, ¿qué? Serás abogado, ¿no? Dice eso la jerga, y bueno, yo lo lamento, pero nos hemos encontrado acá en este club de soñadores del derecho, y este club que tiene en común que a todos nos gusta esto que estamos haciendo acá, si no, no estaríamos acá. Entonces, ¿se dan cuenta la legitimación cómo cambia? Cuando hablo de locador, no hablo de dueño. No hablo de propietario. Obviamente que el propietario puede locar la cosa. ¿Por qué? Porque quien puede lo más, puede lo menos. Si él es el dueño, si lo puede vender, lo puede locar. Salvo que tenga una cláusula, por ejemplo, testamentaria, donde no podría hacerlo. Que puede darse. Pero no nos vamos a meter con eso ahora.
Pues esas son cuestiones más complejas de sucesiones. Pero supongamos, dueño de la cosa puede locarlo. ¿Como datario puede locarlo? No. ¿Quién puede locarlo? El mandatario, si le dan facultades para locarlo. Y así cualquier otro. ¿Sí? ¿Un tercero podría locarlo? Sí, sí tiene facultades. Tiene que tener apoderamiento. Ya lo vimos cuando vimos la teoría de la representación. ¿Y locatario quién puede ser? Cualquier persona. Obviamente aquí se nos cuelan las reglas de los presupuestos de validez de los actos jurídicos cuando habla sobre la capacidad de los sujetos que van a celebrar o brindar su consentimiento. Porque si el que brinda el consentimiento es incapaz, obviamente dejamos sembrada una nulidad ahí, para que crezca. ¿Estamos? No dejen sembradas nulidades, nunca. Nunca dejen sembradas nulidades. Sean cautos. Analicen todo eso antes de celebrar un contrato. ¿Estamos? Entonces, hasta acá vamos con esto. ¿Qué es lo importante de la locación? Para así seguimos desarrollando. Los plazos y el destino de la locación. ¿Por qué los plazos? Porque como es una actividad francamente legislada, los plazos mínimos en la locación son tarifados. ¿Qué significa que sean tarifados? La ley dice cuánto es. La ley presume que las locaciones para vivienda tienen un plazo mínimo y tienen un plazo máximo. ¿Sí? Y usted dice, ¿cómo plazo máximo? Nada, te puedo creer que la locación tenga plazo, sí, 20 y 50 años dependiendo si la locación es para vivienda o para otro destino. Pero también tiene plazos mínimos. Y acá nos metemos con lo importante. ¿Por qué? Porque la ley, luego de la modificación de la ley 27.551, no lean un código anterior a la ley 27.551 porque va a estar desactualizado. Bájenla desde Infoley, desde donde quieran, porque produce modificaciones importantes. Una de ellas es el plazo mínimo legal. ¿Cuál es el plazo mínimo legal? 3 años. Para los inmuebles destinados a vivienda o cualquier otro destino, 3 años. Obviamente, si yo establezco como regla que el plazo mínimo legal va a ser de 3 años, tengo que establecer que las excepciones al plazo mínimo legal. 4 excepciones al plazo mínimo legal. No son difíciles, son fáciles. Digo, son fáciles, como hay que estudiarlas, ¿no? Y hay que tratar de acordárselas. A veces que me las acuerdo, a veces que no me las acuerdo, pero si lo hacemos un ejercicio, decimos, che, pero pará. Si uno se pone a pensar por sentido común y dice, ¿cómo puede ser que yo quiero alquilar un departamento para verano y tengo que 3 años? Nah, dice usted. Entonces, ¿qué aparece? Las locaciones temporáneas están excluidas del plazo mínimo legal. Pero ojo, ¿por qué? Porque la ley dice, ojo, porque las locaciones temporarias, pero que no superen un determinado plazo. ¿Sí? Si no, puedo prever que haya un contrato fraudulento. Y acá se nos cuela una que vemos todos, los que vienen a estudiar de afuera y alquilan departamentos. ¿Es contrato temporario eso? ¿Es contrato temporario Mar del Plata? Supongamos que Mar del Plata es linda los 360 días del año, que es una verdad. Es linda los 360 días del año. Yo no soy marplatense, pero ya sería por adopción por la cantidad de años que tengo acá, porque si hago 46 menos 18, me da mucho más, así que, sí, ya soy adoptado marplatense por adopción. Quizás ustedes son nativos, son Nick algunos, ¿no? Nacidos y criados acá, con todo lo que ello significa, y Paul Holborn me lo va a podría explicarme de 12.500 teorías psicológicas seguramente de los problemas de los Nick, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ojo, la temporaria, pero que no supere determinado plazo. ¿Por qué? Porque si no después puede ser fraudulenta para evitar yo que simulo contratos temporarios para evitar el alcance de la norma o del piso mínimo. Creo que sigue estando en 3 meses, por ahí anda. ¿Sí? Creo que sigue estando, no me lo acuerdo ahora, pero lo busco y lo tengo ahí, ahora lo miro. Las locaciones temporarias que no superen ese plazo. Pero además hay otras. Che, y cuando organizamos la Expo Divino, cosa hermosa que organizaba el amigo Pipi Mastay, ahí en el Sheraton,
¿A usted le parece que se puede hacer una locación de 3 años para eso? No. Es las locaciones de exposiciones para exposiciones al público, la expo literaria y todo eso. Entraste con cara de preocupada, Anabela Pereira. ¿Estás seria? Bueno, mejor si no. ¿Sí? No pueden ser alcanzadas por el plazo mínimo de 3 años, es un absurdo. El sentido común indica que eso no se puede. ¿Y qué otra más? Y las locaciones para embajadas tampoco se deberían alquilar como mínimo 3 años. ¿Por qué? Porque ahí rigen otras reglas que son las del derecho diplomático, que ustedes todavía no lo vieron, pero que se rige por las normas del derecho internacional público. ¿Sí? Cuando vean la Convención de Viena, supongamos, sobre el derecho de los tratados, o sobre convenciones diplomáticas, convención sobre convenciones diplomáticas, ahí van a ver que es un derecho muy particular, porque desde el punto de vista de jurisdicción, el país no tiene jurisdicción el país que está en ese momento ocultado, pero a ese derecho no se le aplica el derecho doméstico, es decir, no rige para nada el plazo mínimo de las locaciones. Y además otro que es razonable, el de las guardas de cosas. Guardar una cosa a título de locación no puede estar alcanzado por 3 años, porque además puede haber otra naturaleza ahí metida que puede ser un depósito. Entonces, pero además hay otro contrato que se nos mete acá, por ejemplo, ir a un hotel, el contrato de hospedaje, no se puede meter acá con plazos mínimos. Los contratos de, sí, por eso muchas veces se regula el tema de la locación de piezas, que no necesariamente tiene que ser el del mínimo legal, pero puede generar si hay una discusioncita, si hay alguna cuestión oscura, como la de la locación de los departamentos para los estudiantes, que generalmente dicen, che, el 10 de diciembre te tenés que ir porque quiero hacerme la temporada, y después venía el año que viene. ¿Y eso qué es? Les pregunto. ¿Es locación? ¿Es locación temporaria? Raro, ¿no? ¿Saben cómo se ejecutan esos contratos? Comodato. Comodato estudiantil le ponen. Es la primera vez que veo un comodato donde se cobra plata. Porque por definición el comodato, ¿qué es? Gratuito, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hay ahí? ¿Hay ausencia? ¿Hay vacío legal? ¿Hay regulación legal por vía del plazo mínimo? ¿Hay contrato fraudulento? ¿Contrato simulado? ¿Hay negocio jurídico indirecto? Raro, ¿no? Debería regularse mejor esa parte, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Y preverse una excepción. Preverse una excepción diciendo, no, el que loca los fines estudiantiles en determinados lugares que son turísticos, debería estar la excepción. Hay autores que dicen, no, está comprendido, porque sería como temporaria. Bueno, es una interpretación. Es una interpretación. Pero ojo, porque las temporarias no pueden hacerse valer por más de determinado momento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice la 27551, pero lo más importante de todo es 3 años. ¿Y hasta cuánto? 20 o 50 años. ¿Está claro? Se nos cuela en el medio de todo eso con relación al plazo, no es tan difícil. Se nos cuela en el medio de todo eso los que son las obligaciones, que también son importantes para el locatario y para el locador. ¿Por qué? Si ustedes tienen que hablar de locación, yo les voy a decir cuáles son los tips, léanlos, la clase que viene lo seguimos desarrollando, no se asusten, pero el tip plazo es importante. El tip cesión y sublocación es importante, porque hay una limitación ahora. La ley, lo aclaro porque sé que le van a preguntar a Gambini y Gambini tiene una opinión, y yo digo, no es que está prohibida la cesión y la sublocación, no están prohibidas. Lo que pasa es que están reguladas. ¿Qué significa esto? La sublocación, si se pone la cláusula de sublocar, obviamente está prohibida por cláusula contractual. ¿Y se puede sublocar? Como poder se puede, pero es inoponible al locador. ¿Se dan cuenta? ¿Anula el contrato? No, pero es inoponible. Con lo cual,
Es una derivación del contrato anterior. ¿Por qué? Porque la sublocación es un contrato derivado. Si van a la parte general, van a ver que hay dos artículos que hablan del contrato derivado. ¿Y qué significa que el contrato sea derivado? Que si yo celebré con AUED un contrato de locación de 10 años para el destino a vivienda, y supongamos que no dice nada el contrato sobre prohibición de sublocal, y AUED se lo subloca a Holbold, pero ya pasaron 5 años del contrato de locación. Pregunta, ¿AUED podrá alquilar por 10 años o por 5 años? ¿Podrá sublocar por 5 años o por 10 años? Por 5. ¿Por qué? Porque el derecho de AUED es derivado del contrato madre, que es el que celebramos con el locador, y AUED no le va a poder celebrar a Holbold más allá de los 5 años que le restan a ella. ¿Se dan cuenta? Pero ahí se nos mete otra cosa. Porque no es lo mismo hablar de sublocación como contrato derivado que de cesión. Porque en la cesión yo lo que hago es la cesión de la posición contractual en los términos del 1636. Pero fíjense qué dice la ley cuando habla de cesión y sublocación. Que si yo subloco el todo de la cosa implica una cesión. Entonces dejo de ser, ¿sí? Dejo de ser locatario y no. Tendré que ver a ver cómo juegan las reglas de quién. De la asunción acumulativa o privativa de deudas. Si me autorizó el locador a irme o no, o me quedo como garante. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué es lo que es importante? ¿Está? Lo voy a buscar para que lo vean. En la sección quinta, en el 1213, esto también fue motivo de modificación, pero ahí aparece lo que es la cesión y la sublocación. Y hay un artículo, fíjense que acá tenemos el establecimiento de acciones directas. ¿Se acuerdan que siempre nosotros decíamos, ojo que las acciones directas están permitidas en la medida en que la ley lo permita? La ley en la locación lo permite. Con lo cual, si hay pregunta lógica y de lógica deductiva, ¿cómo va a estar prohibida la sublocación y la cesión si la ley misma permite las acciones directas? Hasta que yo sé, por donde yo sé, las acciones directas no son entre, ¿sí? ¿Qué me provoca la acción directa? Una legitimación sustantiva. No son entre las partes firmantes del contrato. ¿Se dan cuenta? Locador. Cataldo locador. AUED locataria. Holbold sublocatario. ¿Qué me permite la ley por la acción directa? Cobrarle a Holbold directamente lo que me deba a AUED. ¿Qué contrato celebré yo con Holbold? Con el doctor Holbold. Ninguno. ¿Qué contrato celebró Holbold conmigo? Ninguno. Ahora, el doctor Holbold tiene derecho a que yo le respete la locación. La sublocación, ¿se dan cuenta? No me turbes en la sublocación. Es un derecho mío, que yo lo adquiero como derivado de AUED. ¿Se dan cuenta? Che, hay que hacer una reforma necesaria. ¿A quién se la va a ir a reclamar? ¿A AUED o se la va a ir a reclamar a Cataldo? Se la puede reclamar a Cataldo. ¿Se dan cuenta? Si estuviese prohibida, ¿para qué se va a gastar la ley en regular algo que está prohibido? Con independencia de que en este país puede pasar. Pasa en TNT, pasa en la vida real. Pero no es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, importante de esto, tema importante, la sublocación no está prohibida por ley. Puede estar voluntariamente excluida de un contrato si el locatario y el locador, supongamos, yo le digo a AUED, vamos a incorporar una cláusula de sublocación. ¿Y qué significa? Que si AUED le llega a alquilar a Holbold, yo le voy a decir a Holbold, no, a mí me resulta imponible la sublocación. Fue en violación a una cláusula contractual. ¿Y saben qué? Las cláusulas incorporadas en los contratos importan para la parte como la ley misma. Dice el principio de autonomía de la voluntad, ¿no? ¿No dice eso? Perdón, Creamos, una pregunta. sí, 2 ius, como dice la ley de honorario. Nada, un chico, vamos. Cuando dice la prohibición contractual de ceder importa la de sublocar, quiere decir que cuando se prohíbe Sí, ceder, sí se prohíbe sublocar. exactamente, y viceversa. Hay ius variandi. Si se prohíbe la de ceder, se prohíbe la de sublocar. ¿Está? Y si se prohíbe la de sublocar, se prohíbe la de ceder. Ahora, la ley va un poquito más, porque dice, cuando la ley permite, como regla permite la sublocación. Como excepción,
Altera la regla con una cláusula contractual de imposibilidad de cesión y de sublocación. Ahora, si yo subloco, no hay ninguna cláusula, y subloco, la sublocación es válida. Ahora, si subloco todo, la ley establece una presunción ahora. Deja de ser contrato derivado y dice, la sublocación de la totalidad de la cosa implica la cesión del contrato. ¿Se dan cuenta? Hay una trampa ahí. Hay una trampa. ¿Qué pasó ahí? Ya el sublocador no puede cobrar más los arrendamientos. Y el sublocador, que es el locatario, tiene que notificarle, que es el cedente, tiene que notificarle al locador la cesión de la locación. Y desde el momento que le anoticia al locador la cesión de la locación, automáticamente no tiene legitimación para seguir cobrando. Y supongamos, Holbold me tendría que pagar a mí. ¿Se dan cuenta? Es una trampa legal que está bien hecha. No está mal. No está mal. ¿Tiende a proteger a quién? Al sublocatario, obviamente. Al sublocatario y al locador. ¿Para qué? Para que no haya intermediarios, porque si no, ¿qué pasaba? El sublocador, locatario, cobraba las cánones locativos, Holbold estaba tranquilo y a mí no me daba nada. Y Holbold estaba sentado sobre una, ¿qué? Sobre una bomba de tiempo. Porque estaba abierto y expuesto a las acciones directas. ¿Se dan cuenta? El tema es preguntarse cómo juegan las acciones directas acá si hay cesión. ¿Se dan cuenta? Lo vamos a desarrollar. 21 a 46 ya. Sigo con los tips y seguimos desarrollándolo. Otro tema de los tips importantes que hay en la locación son los temas de la extinción del contrato de locación. ¿Por qué? Porque pareciera ser que la extinción del contrato de locación puede ocurrir de muchas maneras. Una, la más simple, extinción del plazo contractual. ¿Sí? ¿Pero se extingue la locación? No, no se extingue. Y acá aparece algo que quiero que se lo graben, lo vamos a desarrollar. Que se lo graben como el nombre y DNI de ustedes mismos. ¿Y qué es? Que en la locación, una vez vencido el plazo contractual de la locación, no existe tácita reconducción. Por favor, se lo graban in memoriam, in mente retenta. No existe tácita reconducción. Existe, creo que estamos por el 1221, 1222, por ahí andamos. No existe tácita reconducción. ¿Qué es lo que no existe? Tácita reconducción. ¿Qué es lo que existe? Continuación de la locación anterior. Y esa palabrita, a pesar de que parezca mentira, fíjense que en la locación dice que no existe continuación, sí, que no existe tácita reconducción, pero la ley civil utiliza en otro contrato sí la tácita reconducción, en el contrato de cuenta corriente mercantil. Cuando van al 1430 y siguientes y ven contrato de cuenta corriente, ex otrora, contrato de cuenta corriente mercantil, en el artículo de plazo dice, en el contrato de cuenta corriente mercantil hay tácita reconducción. En el contrato de locación dice, en el contrato de locación una vez vencido, no existe tácita reconducción. ¿Por qué es eso? Porque existe continuación de la locación anterior. Y esas palabras provocan efectos. Todo lo que uno dice provoca efectos. Por eso hay que ser más veces que no les pase como al Bocón de Cataldo, que tiene más problemas por abrir la boca que por cerrarla. ¿No? Muchas veces. Pero eso uno lo aprende con los años. Tendría que haber ido al psicólogo antes, y no lo hice. Me tenía que haber enseñado un poquito a no ser tan jetón, porque uno, no sé si se gana amigos, pero por lo menos sí deja de tener enemigos. Entonces pasa por una cuestión de elección. Esa palabra que la ley dice ahí, y con esto termino, no importa que veamos 10 clases de locación, se los aclaro. Así no veamos ningún otro contrato más. Esa palabra que dice la ley significa muchas cosas. Efectos. Significan efectos. ¿Y qué efectos significan? Significa, primero, que la tenencia desplazada por la locación del locador al locatario, vencido el plazo contractual, dejó de ser legal y se convirtió en precaria.
¿Y qué significa eso? Que el locador le puede exigir en cualquier momento la restitución de la cosa al locatario. Primer punto, miren si no es importante. Segundo punto como efecto, ¿qué significa con articulación fehaciente? Carta documento, restituirme el inmueble mañana. No, porque la cláusula resolutoria tácita que me dijo Cataldo una vez en la ineficacia funcional, pito catalán, le va a decir el locador, no tenés más contrato vigente, está vencido el plazo contractual y te puedo exigir en cualquier momento la restitución de la cosa. Segundo, 1225, se extingue la fianza. Amici, atenti al lupo. ¿Sí? Hay que considerar que se extingue la fianza y que si va a seguir el locatario en el uso y goce de la cosa otorgado, para que no se me siga ofendiendo la doctora Wed, no concedido, otorgado. ¿Cómo me agarró con esa? Ahora ya está, me gana 1-0, viene 1-0 y tengo que remontar. Concedido u otorgado, ¿sí? Si el locatario permanece en el uso y goce de la cosa, la ley considera que hay continuación de la locación anterior, pero en el 1225 dice la fianza está extinguida. Si yo quiero que los nuevos cánones locativos estén cubiertos por la garantía, hay que llamarlo de nuevo al fiador para que garantice los nuevos periodos. Fíjense si no es importante. Porque lo único que garantiza la ley, dice, es los gastos generados hasta la efectiva restitución del inmueble, no los cánones locativos. Ojo. Y la otra cuestión que es importante es la extinción. Porque en la locación se nos mezcla la resolución con la rescisión. Estoy como el Carlos en el 90, la re-re. ¿Sí? La re-re. No es lo mismo resolver un contrato de locación que rescindirlo, porque acá en el caso del contrato de locación, a pesar de que mal denominado por la ley diga resolución anticipada, es un supuesto de rescisión unilateral en favor del locatario. ¿Sí? La clase que viene vamos a enfocar sobre eso, sobre cómo opera la rescisión unilateral, no la resolución, sobre lo que significa la resolución, y obviamente cómo se provoca la extinción. ¿Y qué pasa si se vende el inmueble locado? ¿Se puede vender? ¿Puedo desalojar al locatario si vendo el inmueble locado? Discusión entre si el derecho al locatario es un derecho personal y real, ya está fuera de discusión ahora, antes estaba discutido, es un derecho personal. ¿Sí? Pero hay que respetar la locación. Todo eso lo vamos a ver en la clase que viene. Perdonen la disculpa, me extendí un poquito más para que no hayan perdido por lo menos los 10 minutos. No es que tenga mucho para decir, pero era importante. La clase que viene, por favor, si podemos, agotamos locación porque incluso hay derecho de retención en la locación, que es importante. Fíjense si es interesante que hay derecho de retención de la cosa por mejoras realizadas, régimen de mejoras y obligaciones, que no es fácil y no es poco. Nos vemos en la clase que viene. Muchas gracias. Mil disculpas de nuevo por los 10 minutos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Seguimos en contacto para cualquier consulta que tengan.